Buen día, amados. Qué alegría, qué bendición poder estar de nuevo con ustedes. Les habla su amigo y su hermano, el pastor Ben Paz, en este su programa Palabras de Vida. Y para nosotros, como de costumbre, una verdadera alegría encontrarnos. Vamos a continuar hoy hablando el tema que tenemos varias semanas hablando sobre discípulos, sobre discipulado, ¿verdad? Sobre qué implica todo esto, qué es lo que el Padre está edificando con todo esto, cómo se ve esto en nuestras congregaciones, qué es aquello que el Señor está logrando a través de este elemento de discipulado, ¿verdad? Y tenemos varias semanas viendo el tema, y es importante que podamos tratarlo muy honesta y abiertamente a un paso lento para poder ver todo claro. Pero antes de entrar al tema, déjenme acordarles porque hay muchos que nos están preguntando. Palabras de Vida se encuentra en el 5905 de Broadway. Nuestro teléfono es 718-796-3800 y nos reunimos los domingos en sesiones generales a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. Usted puede descargar nuestro app, se llama así mismo Palabras de Vida, en su teléfono, iPhone, Android, ¿verdad? Y por ahí mantenerse al tanto de todo lo que estamos haciendo. Tenemos nuestra conferencia de hombres generales el 8 y 9 de septiembre. Empezamos el 8 en la noche ese viernes y corremos el sábado de las 4 o 5 de la tarde. Es un tiempo glorioso de juntarnos con hombres que tenemos hambre, sed, un deseo de ir más lejos en Dios, de conocerlo más, de que Él trate con nuestras vidas. Así que te invitamos que venga a hacerte parte. Y como siempre decimos, nuestro corazón en Palabras de Vida es alcanzar nuestra ciudad y las naciones, llevar el evangelio a gente que no lo conoce, que no lo ha escuchado, gente que está interesada. Si usted tiene una casa espiritual, qué alegría, qué bendición, sirva fielmente ahí. El día que guste, venga a visitarnos, pero lo que nosotros queremos realmente son personas que no conocen al Señor, no están afiliados a una iglesia local, que vengan a ser parte de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Habiendo dicho esto, amados, déjenme recapitular un poquito para caer a nuestra conversación de hoy, ¿verdad? Empezamos manejando este tema de discipulado en un lugar extraño, ¿verdad? Empezamos hablando literalmente del rey David en Primera de Crónicas, ¿verdad? De cuando él traía el arca del pacto de nuevo a Israel. Les acuerdo, ¿verdad? No hay récord bíblico ni histórico del que el arca del pacto haya ocupado su lugar correcto en Silo durante el reinado del rey Saúl, ¿verdad? Es cuando David sube al trono de Israel, algunos 20 años después de Saúl, que David, cuando por fin toma el trono de Hebrón y de Jerusalén, ya está gobernando sobre las 12 tribus. David básicamente dice, no, no voy a gobernar sin la presencia del Señor, y manda averiguar dónde está el arca. Descubren que está en Kiriat Jerim, en un pueblo fronterizo. Cuando los filisteos lo devolvieron, se quedó ahí, ¿verdad? Y al mover el arca, dice la palabra que usan una carreta nueva. La carreta, los bueyes tambalean, la carreta está por caerse. Usa extiende su mano y el resultado es que Usa muere en ese momento, ¿verdad? Y comentábamos lo que sucede a continuación, que es que David vuelve a su casa y es como que aparentemente alguien lo expone a la palabra y David dice, caramba, pero si es que la presencia de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ese es, si puedo decirlo con mucho cuidado, pero francamente, eso es un buen ejemplo de discipulado en el antiguo pacto, aunque costó una vida, ¿verdad? Déjeme decirle francamente que la falta de discipulado hoy en la iglesia nos está costando vidas por igual, ¿verdad? Pero cuando David entiende cómo es que Dios opera, él puede alinearse a esas cosas. Pues si no, no, espérate. Es que lo de Dios trabaja de esta manera, ¿verdad? No, no es como yo quiero, no es como me parece, no es como yo pienso ni opino. Y formando esa idea, hemos llegado a ciertas conclusiones. Comentábamos, por ejemplo, la semana pasada, cómo el corazón de Dios realmente es formar en nosotros, ¿verdad? La vida de su Hijo, que es depositada en nosotros. La vida de Cristo es parte de cada creyente cuando venimos a dar nuestra vida a Él. Su Espíritu mora en nosotros. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y esa vida la portamos, es la vida de Él, ¿verdad? Y comentábamos cómo Efesios 4 nos habla de que el Señor dio apóstoles y profetas y pastores y maestros y evangelistas con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, y el versículo 13 de Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. O sea, por decirlo de una forma más sencilla, es como que las 5 gracias ministeriales, el ministerio quíntuple, es dado para que en nosotros eso se desarrolle correctamente. ¿Qué se desarrolle? El varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Eso está siendo formado en nosotros. Tocábamos rapidito el tema de Gálatas 4, versículo 19, cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas que se han desviado de la verdad, ¿verdad? Pablo les dice, pero ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Dice en el versículo 3, ¿verdad? Que ustedes, ante quien Cristo fue presentado como crucificado, se hayan ido de esa verdad. Y en el capítulo 4, versículo 19, dice esto: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Óigame bien, nosotros queremos entender que esto es un proceso sumamente espiritual y en oración. No, 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 amados, óigame bien, este es el proceso de discipulado. El proceso de discipulado es ese proceso a través del cual la vida de Cristo es formada en nosotros. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo. No es meramente una impartición de verdades doctrinales. No es meramente una impartición teológica de conocimiento profundo de Dios. El discipulado es mucho más que eso. Estaremos viendo más adelante un poquito algunas de las cosas que la palabra nos enseña que el discipulado es, pero tenemos que entender esto bien. Miren, amados, justo esta mañana vino a mi mente y a mi corazón un texto que creo que es útil, muy útil a nuestra conversación, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y tengo unos días meditando en él, pero justo cuando entré al estudio hoy, vi un cuadro que me trajo de nuevo el texto a mente, ¿verdad? Oigan cómo dice el apóstol Pedro cuando escribe Segunda de Pedro, capítulo 1, introduciendo, ¿verdad?, los temas que tratará con esta congregación que está en la diáspora, estos judíos que están fuera, ¿verdad? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oye lo que está diciendo. Pedro está diciendo, señores, a ustedes no les hace falta nada. Ahora, párese ahí. Porque si somos genuinos, si somos sinceros, uno oye un tema así y yo inmediatamente pienso en algunos amigos que tengo, gente cercana, discípulos, colaboradores míos en Palabras de Vida, que tienen de esos sentidos de humores como un poquito pasado de la raya a veces, que me dirían, no, no, pastor, espérese, usted no ha mirado mi cuenta de banco, a mí me hacen falta cosas que dicen, pastor, pero necesito esto, pastor, estoy soltero, necesito una compañera. Sí, sí, pero fíjese lo que Pedro está diciendo. Él está diciendo, todo lo que es referente a la vida y la piedad. Y la piedad es una palabra interesante. La palabra piedad es curiosa porque yo no sé de usted, ¿verdad? Pero para mí a veces invoca pensamiento como medio católico. Eso es una palabra muy religiosa, muy... Es curioso que al español se traduce como piedad, al inglés se traduce godliness, o sea, el ser como Dios, literalmente. Es aquellos rasgos que son los que Dios tiene, que vamos desarrollando, ¿verdad? El amor de Dios, la paz de Dios, todo eso entra bajo la definición, digamos, de piedad. Así, rápidamente, por no entrar en griego y en hebreo y en todo eso. Entonces, fíjense lo que Pedro está diciendo. Todo lo que ustedes necesitan en cuanto a la vida, y se supone que es la vida de Él, Dios no, quiero que entendamos algo. Dios no te va a instruir sobre cómo vivir en esta vida. Él te está instruyendo sobre cómo vivir en la vida de Él. Ahora, todo eso es aplicable a esta vida. Y es importante que lo veamos claramente. Dios me está hablando, me está aconsejando, me está ordenando para yo cuidar la vida de Él en mí, su vida en mí, mi relación con Él. Todo ese elemento que llevo como algo espiritual. Y es un buen punto para acordarles, amados. Óiganme bien. El Padre no hace diferencia entre un mundo espiritual y un mundo natural. Esa división, esa dicotomía es puramente platónica, viene de la filosofía de Platón, el que hay dos mundos y uno es material y otro es intangible y uno es bueno y uno es malo. No, no, no. El Señor vino a redimir el mundo. O sea, hay un solo mundo, hay una sola realidad y la palabra dice que lo que fue hecho, de lo que no fue hecho, fue creado. Entonces es importante entender que el Padre no le tiene miedo al mundo ni a la realidad en que vivimos, pero Él está preocupada por las cosas superiores, por las cosas de su realidad, que son las que forman, son las que dan cuerpo al mundo espiritual y al mundo natural. Pero usted tiene que romper esa dicotomía que tiene en su mente
de que cuando estoy en la iglesia estoy en un lugar santo y cuando estoy en mi casa estoy en un lugar secular. No, 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 no. Todo es santo, todo es de Él. Él está en todo lugar, ¿verdad? Pero volviendo a segunda de Pedro, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a mí no me hace falta nada, que lo que yo necesito es entender cuál es la llave que destraba, que destranca todo eso. Es decir, yo tengo todo lo que necesito para esta vida y para la piedad, para ser como Él, para este proceso. Y oye lo que dice, porque está ligada a algo. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, o sea, Dios te lo dio en su poder. Y después dice esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oigan lo que esto quiere decir. A medida que lo conozco a Él, voy teniendo acceso a estas cosas. No es que no las tengo, es que no las entiendo. Y a medida que camino con Él, esto se me va siendo revelado. Voy teniendo el conocimiento de cómo esto trabaja. Amados, déjeme ponerle ese concepto en una frase más sencilla. Discipulado. Eso es lo que el discipulado está tratando de hacer. Darme acceso a todas las cosas que me han sido dadas en Él. Darme el entendimiento de cómo este funciona. Quiero decirles algo que para algunas personas va a ser un poquito chocante, pero toléreme la idea en lo que construimos esto juntos. Dios no quiere robots. Él no está buscando siervos, ya Él tiene ángeles que le sirven. Él está buscando formar hijos con un entendimiento real de lo que Él está haciendo, con un entendimiento real de lo que Él está edificando, con un entendimiento real del corazón de Él. Dios está buscando hijos que piensen como Él, que sientan como Él, que actúen como Él. Por eso es que Él nos hace partícipes de su naturaleza. No somos Dios, Él es Dios, nosotros somos sus hijos. Tenemos la honra de haber sido adoptados a su familia. O sea, ¿cuál es el asunto? Dios no está levantando una institución, está levantando una casa. Y esto hay que entenderlo, porque para muchos, a veces muchos que tenemos décadas en la casa de Dios, pensamos que la iglesia es una institución. O sea, es la casa de Dios. Hay un lado muy espiritual, muy profundo que hay que entender de lo que el Padre está haciendo para poder colaborar con Él con exactitud y precisión. O sea, a ver si aclaramos esto. No es trabajo de niños ni de neófitos. No es trabajo de niños ni de neófitos. Tenemos que crecer en Él para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Parte de la razón por la cual el evangelio ha sido mal representado en el mundo es por niños y neófitos, por gente carnales e inmaduras con otros intereses. Hablando de parte de Dios, diciendo representar a Dios, y cuando en esos escenarios tan grandes, oiga bien, todo se ve bien, sí, pero también se ven las faltas. Entonces, necesitamos hombres y mujeres de carácter que han sido discipulados, que la vida de Cristo fluye en ellos, que han pasado por la cruz, que conocen la vida del resucitado para hacer todo lo que tienen pendiente el Padre hacer en su generación. Amados, ¿qué dice Jesús sobre esto? A mí me gusta cuando manejamos estos temas, manejar qué dice el Señor sobre uno de estos temas. Y yo creo que es el punto correcto para alguna de las cositas que tenemos que ver aquí. Acompáñenme a Mateo 28, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Y vuelvo a decirle, esta construcción es un poquito lenta, pero es que tenemos que mirarla bien. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender cómo Él nos está hablando y tenemos que ver el hilo conductor de lo que Dios está construyendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y en su iglesia. En Mateo 28, y déjame ponerle un contexto interesante, porque vamos a pasar el resto de nuestro tiempo aquí en Mateo 28, en lo que vemos algunas frases, en lo que entendemos y dividimos lo que está pasando. Conocemos a Mateo 28, es la gran comisión. Entendemos el mandato de ir y hacer discípulos y de enseñarles a que obedezcan, pero yo quiero sentarme a mirarlo profundamente hoy, porque te vas a dar cuenta que este es el mandato que define la iglesia. Este es el mandato que define nuestra existencia sobre esta tierra. Por este mandato, alguien nos alcanzó y este mandato define todas nuestras vidas, ¿verdad? El contexto es interesante. Jesús ha resucitado, ya los discípulos saben eso. ¿Por qué? Porque Él entró al aposento en que ellos estaban y les habló y les dijo que vayan a Galilea. Y aquí ellos llegan a Galilea. Y en Galilea empieza esta conversación. Jesús va a estar 40 días con ellos después de esto. Dice la palabra en Hechos que hablándoles acerca del reino de los cielos. Pero aquí el evangelio de Mateo, Marcos hace lo mismo, ¿verdad?
concluye con esta conversación entre Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Dice el versículo 18 de Mateo 28, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí cierra el Evangelio de Mateo. Pero en esta gran comisión, en este comisionar, en este enviar, en este delegar autoridad y poder sobre ellos, hay una serie de verdades que Jesús establece que yo quiero que miremos profundamente, ¿verdad? Lo primero es esto. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Vuelvo a esto. Y de hecho se parece un poquito a 2 de Pedro 1:3, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Jesús dice, óigame bien, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Oigan qué curiosa esta realidad, amados. Esta declaración Jesús la hace después de la cruz. Ya la ha muerto en la cruz, ya la ha resucitado, ¿verdad? Acuérdense que Filipenses dice que por cuanto se humilló y obedeció y fue obediente a muerte y muerte de cruz, el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Sígame esta idea, por favor. Esto viene de Filipenses capítulo 2, pero quiero que usted entienda algo. Esa realidad de que el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre tiene que ver con la naturaleza de quién es Él. A ver si usted entiende algo. Jesús es Dios. Vamos a entrar en un poquito de cristología. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Jesús por naturaleza es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era Dios, el verbo estaba con Dios, ¿verdad? O sea, Él está con el Padre. Pero yo quiero que usted entienda algo. Pero su posición como Rey y Señor fue otorgada por su obediencia. Según Filipenses capítulo 2. Se le da un nombre que está sobre todo nombre. Cuando Jesús se aparece delante de sus discípulos en Mateo 28, ya es ese Jesús que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que no solo tiene el poder y la naturaleza divina del Padre, ¿verdad? Sino que en este momento, óigame bien por favor, ya Él tiene toda potestad. Él no tiene su poder y otra gente tiene poder. Ya legítimamente Él ha reclamado lo que le pertenecía a Adán. Ya el Padre le ha otorgado un nombre que está sobre todo nombre. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y cuando tiene este encuentro con sus discípulos, lo primero que le dice es, hey muchachos, toda potestad me es dado. Escuche bien, en el cielo, que para muchos de nosotros eso es lógico porque Él era Dios, pero donde el asunto pasa a otros niveles, como Él dice, y en la tierra. O sea, la cruz volvió a poner en lugar quién tiene la autoridad en la tierra. ¿Quién la tiene? El primer Adán la perdió, el segundo Adán la recuperó. El postrer Adán recuperó lo que el primer Adán perdió, ¿verdad? Y quiero que tú entiendas esto. Jesús dice, tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Y es a raíz de eso. Dice, por tanto, entonces, ya que yo tengo toda autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones. Y lo digo así rapidito para terminar la oración gramatical, pero hay 2 puntos que hay que sentarse 1 hora con cada punto. Id y haced discípulos. Eso fue lo que Él hizo con ellos. Eran 12 hombres, eran 12 cualquiera. La mayoría, según dice la palabra en el libro de los Hechos, analfabetos y del vulgo. No podían leer. Si usted sabe leer y escribir, usted tiene más ventaja intelectual que los primeros discípulos de Jesús. Y Él le dice a ellos, vayan y hagan discípulos, vayan y formen a aquellos que pueden aprender, a quien pueden impartir lo que han recibido. Y después dice, ¿a quién van a discipular? Dice, a todas las naciones. Y amados, esto hay que mirarlo bien. Esto hay que mirarlo bien. Yo soy un hombre de 52 años de edad. Estoy caminando con el Señor fiel y firmemente desde que tengo 14, 15 años de edad. Y quiero enseñarles algo. Toda mi vida, hasta hace como 10, 12 años, yo leía Mateo 28 y lo leí de esta manera. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Y no dice en todas las naciones, dice a todas las naciones. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es el siguiente. Lo que el Señor nos dio a nosotros, lo que nos dejó a nosotros, el discipulado y la vida que ese discipulado forma en nosotros
es la solución para todas las naciones. O sea, a ver si entendemos. Esto sirve para discipular reyes y presidentes y sistemas educativos y sistemas de ayuda social y sistemas financieros y sistemas hospitalarios y sistemas penitenciarios. O sea, me hago entender. O sea, en otras palabras, cuando él dice id de hacer discípulos, no era agente en toda nación, era literalmente pensando en esas naciones. Estamos discipulando naciones. Y eso es importante entenderlo. Estamos discipulando naciones. No estamos haciendo cualquier cosa. Y lo que pasa es que en algún momento el mensaje se rebaja, el mensaje desciende. Tú sabes que una de las grandes verdades que aprendemos en la palabra de Dios es el poder que tiene la decepción. Cuando estamos decepcionados con algo, cuando algo no trabajó como pensábamos, como que vamos bajando la mirada. ¿Usted se acuerda? Se lo cito así rapidito porque no quiero salirme de Mateo 28. Usted se acuerda en el camino a Emaús, donde iban dos de los discípulos después de que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que estos discípulos que han dado su vida al Señor, que sirven al Señor, que son parte de aquellos que dijeron, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como entendió Pedro, y esa revelación se hizo del grupo entero, ¿verdad? Ahora, después de la crucifixión, van caminando con Jesús. Acuérdense que ellos no saben que es Jesús. Van caminando con Jesús, y ahí entonces Jesús se pone con ellos y le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en estos días? Y hablan de Jesús. Oigan bien, oigan esto bien para que usted entienda lo que hace la decepción. Ellos le hablan a Jesús de Jesús. O sea, ellos no saben que está con Jesús. Dice Jesús de Nazaret. Y dicen esto, profeta, profeta. O sea, a veces entendemos algo. Le bajaron el rango. Lo bajaron de ser el Hijo de Dios a sencillamente ser otro profeta por la decepción de la cruz, porque ellos pensaban que ya le estaba muerto. Ellos no entendían ni captaban bien que él iba a resucitar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la decepción nos baja el rango cuando vemos que las naciones del mundo a veces son tan corruptas y tan liberales y abrazan tantas políticas anti Dios y abrazan tantas cosas que parecieran satánicas en su origen y lo son realmente, ¿verdad? Son demoníacas. Es fácil decir, ay, no, dejen esa gente tranquila, esa gente son mala, ocupémonos de alcanzar el necesitado. No, amados, escucha algo muy bien. Nuestro evangelio es la solución al pobre y al rico. Nuestro evangelio, la verdad que portamos, resuelve los problemas de los pobres y la necesidad de los ricos y de los poderosos. Por favor, no se desubique con esto, amados. Nuestra asignación es nada menos que discipular al mundo entero. Que ellos conozcan su vida, su gloria, su poder. Entonces deje de estar mirando al fruto bajito, a lo que es fácil de alcanzar. Y empecemos a pensar que la asignación es a todas las naciones, como dice la palabra. Entonces Jesús sigue hablando y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de verdad, amados, que no es mi fin aquí entrar a la teología que podemos tener sobre la salvación, ¿verdad? Sino manejar muy correctamente esta verdad. Sé que hay muchas doctrinas sobre el bautismo y quiero respetar esto. Lo que yo quiero resaltar aquí es lo que él dice, bautizándolos, no con el bautismo de Juan, que ese era el bautismo que estaba de moda, que todo el mundo conocía, que de hecho en el libro de los Hechos un par de veces preguntan, ¿conocen del bautismo del Espíritu Santo? No, solo del de Juan conocemos, porque Juan el Bautista se hizo bastante popular y lo que estaba haciendo y su mensaje de arrepentirse e identificarse con lo que Dios haría, ¿verdad? Pero Jesús dice lo siguiente, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo con mucho respeto que yo veo cuando miro este texto, ¿verdad? Este texto me acuerda de Génesis capítulo 1. En otras palabras, el Hijo está hablando aquí. Y él dice, bautízalo en el nombre de todos nosotros. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me parece al famoso hagamos al hombre a nuestra imagen de Génesis 1. ¿A qué me refiero? Que aunque es el Padre obrando, los tres están presentes. O sea, Jesús está diciendo, este es mi mandato, pero entiende algo. Los tres estamos presentes en todo esto. Tú no lo estás bautizando solamente en el Hijo. No es el bautismo del Hijo. Es un bautismo en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Y nuestro entendimiento de que estas tres personas de la Trinidad, que son tres y que son uno, que el Padre
es el Padre, pero el Padre es visto en el Hijo y es visto en el Espíritu, pero el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Padre. El Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu no es el Hijo y no es el Padre, pero está en ellos. El Hijo es el Hijo. Es decir, cada uno tiene su persona, su función, su identidad, pero los tres bailan juntos. Hay una relación, de hecho, en teología. A esto se refiere como la perichoresis, el baile que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús en el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y en estos últimos 3 minutitos quiero que comprendamos esto. En la parte del versículo 20 es la parte que más fácil hacemos, enseñándole que, bueno, estas son las reglas, esto es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pero todo eso tiene como fundamento una vida que hay que desarrollar y cuidar de él. Es decir, las reglas sin la vida se vuelven una cárcel y un asunto de control y manipulación. Pero cuando tenemos la vida, entendemos que las reglas protegen la vida de él y nos permiten a nosotros avanzar en él. Y lo más favorable para mí, de las cosas que más me ministran de todas estas cosas, está al final de este texto. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La asignación de hacer discípulos, la asignación de cambiar el mundo, realmente empieza entendiendo que no lo hacemos solo, que Él está con nosotros. Amado, hay muchos de nosotros luchando. Y la razón por la cual estamos luchando, porque oye bien, cuando tú comprendes esto bien, tú entiendes que todo lo que tú haces en tu vida para Él es parte de tu proceso de ser un discípulo, de ser formado en Él. No lo hacemos solos, no lo hacemos en nuestra fuerza, no lo hacemos como nosotros nos parece, no lo hacemos como nosotros creemos, sino que hay un libro muy claro, hay reglas muy limpias establecidas, hay un propósito muy real por esto. Amados, es importante que seamos personas dispuestas de escuchar, dispuestas a ser formadas, dispuestas a ser discípulos. Y en la lección que viene vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿verdad? ¿Qué implica ser discípulo realmente de Él? Porque a veces no es tan sencillo como que yo voy a la iglesia los domingos. Miren, amados, nos quedan un minuto así de rápido. Se nos ha ido estos 28 minutos en este día tan lindo de la semana, pero queremos cerrar con una palabra de oración. Queremos sellar por su espíritu algunas de las verdades que hemos hablado aquí. Si tienes hambre de Dios, si tienes sed de Dios, Él sabe dónde encontrarte. Tú ocúpate de permitir que su palabra, que su vida crezca y se multiplique en ti. Padre, bendecimos a cada persona que nos está escuchando. Te bendecimos a ti, te agradecemos a ti. No hay palabras cuando empezamos a entender que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahora tráenos a ese conocimiento real de ti. Tráenos a esa experiencia real en ti, que vaya sellando aquello que entendemos, que podamos caminar contigo precisamente, que podamos caminar contigo en obediencia, entendiendo y viendo tu realidad. Bendecimos a cada vida que nos escucha. Bendecimos, Señor, a las personas en cada nación, en cada realidad diferente que está, proclamando, Señor, que tú eres Señor, proclamando que tú caminas con nosotros. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Amados y amadas, hermanos y hermanas, qué privilegio, qué alegría estar con ustedes. Este ha sido el Pastor Ben Paz en su programa Palabras de Vida. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.